Hola a todos, ¿se me escucha? Buenas tardes, se escucha perfecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos entonces al segundo taller que integra o forma parte de este gran taller interdisciplinario de accidentología que es organizado por el Centro de Especialización Forense. A partir de la fecha vamos a empezar a interiorizarnos en el análisis más específico del caso transversal que se les fue remitido a ustedes por email y que vamos a compartir todos los profesionales disertantes de este gran taller. Hoy vamos a estar tratando el tema de análisis de evidencia de la mano de la licenciada Antonella Huizo. Ella, en la disertación de la fecha, nos va a estar comentando acerca de la importancia del análisis de todos los indicios accidentológicos que podemos encontrar en la escena del hecho de un accidente vial. Al igual que la primera jornada, este taller va a consistir en primer lugar en una parte teórica y luego así más en el análisis específico del caso. Les pedimos por favor que silencien todos sus micrófonos, así no tenemos ninguna interferencia en la comunicación, y al finalizar la disertación de la licenciada vamos a poder evacuar todas las preguntas que tengan al respecto. Les damos entonces muchas gracias por estar compartiendo esta jornada con nosotros y que tengan muy buenas tardes. Los dejo entonces en manos de la licenciada y que disfruten de la disertación. Hola a todos, ¿me escuchan bien? Hola a todos, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes, sí, se escucha perfecto. Bien, bueno, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes. Soy Antonella Huizo, soy licenciada en Criminalística y tengo un máster en Criminalística especializado en investigación criminal. Por otra parte, soy miembro de este Centro de Especialización Forense que con gusto me ofreció la posibilidad de participar en este taller y que se me designó la categoría análisis de evidencia. ¿Sí? Para mí esta no es una categoría aleatoria, es muy importante en el tratado de un expediente, sobre todo cuando somos perito de parte. ¿Sí? Yo actualmente me desempeño como perito de parte, trabajo en la justicia, sí, en el ámbito laboral y en el ámbito civil y comercial, que es en el ámbito civil donde vemos causas por daños y perjuicios y accidentes de tránsito como lo que vamos a verificar hoy en el día. Y por otra parte también me desempeño como perito de parte en causas privadas y por lo tanto también tuve acceso y tengo acceso a causas que están presentes en las fiscalías penales, ¿sí? Por lo que tengo las dos miradas, la parte civil y la parte penal, ¿sí? Por eso mismo, me permiten, voy a compartir pantalla. ¿Sí? ¿Me pueden decir si se ve bien, por favor? Se ve perfecta, licenciada. Bien, muchísimas gracias. Bien, entonces, como les venía diciendo, hoy vamos a dar inicio al taller Análisis de Evidencias dentro del taller interdisciplinario de accidentología que organizó el Centro de Especialización Forense. ¿Sí? Para mí esta es como les decía, una de las patas, hablando mal y pronto, de nuestra investigación como peritos de parte. ¿Sí? Elegí comenzar con esta frase que me pareció muy acertada y muy correcta, que dice: la investigación de un siniestro vial constituye una tarea sistemática encaminada a establecer cómo ocurrió el suceso vial y por qué ocurrió, o sea, cuál fue la causa que lo originó. Sin más preámbulos, damos inicio, ¿sí? Bien, a mí me gusta comenzar por los cimientos de todo taller, de todo análisis, de todo estudio. Yo creo que si no entendemos el título de lo que estamos por hablar, no vamos a entender bien y no vamos a poder llegar al fondo de la cuestión que estamos hoy hablando, ¿sí? Por eso mismo vamos a hablar de la palabra análisis. La Real Academia Española nos dice que análisis es la distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. ¿Sí? Traduciéndolo a nuestro ámbito de aplicación en una investigación de un accidente de tránsito, entonces podemos decir que análisis es la interpretación de todo objeto, huella, marca, rastro, señal o vestigio de manera individual en una primera instancia, para luego recopilar todos los datos obtenidos de los análisis individuales y así poder interpretar el siniestro vial en su conjunto, ¿sí?
Bien, por otro lado, el título de hoy es análisis de evidencia. Se dice indicio, evidencia o prueba. Quizás esta es una cuestión muy de base de todo perito, pero a mí me gusta siempre recalcar la diferencia que existe entre ellos, ya que si no tenemos bien en claro de qué estamos hablando, no vamos a poder interpretar las cosas correctamente, y además los peritos debemos manejarnos todos con terminología adecuada, a pesar de que debamos adaptar nuestro lenguaje técnico en los informes a un lenguaje más coloquial para que cualquier persona lo pueda entender. ¿Sí? Para empezar, nos situemos, ¿sí? Ocurre un siniestro vial, en este caso va a ser con lesionados, ¿sí? Y concurre la división de criminalística de la ciudad de Salta, que es en este caso, ¿sí? O la división de criminalística de accidentología de cualquier ciudad o provincia, ¿sí? Se encuentran con muchas situaciones en donde tenemos indicios materiales, tenemos los vehículos, muchas veces tenemos los conductores, algunas veces llegamos, ¿sí? Cuando la ambulancia está interviniendo o cuando la ambulancia acaba de dejar el lugar, y por lo tanto es principal para nosotros saber todo lo que ocurrió hasta el momento en que los peritos interventores llegaron, ¿sí? Por lo tanto, todos esos peritos interventores, al observar todo huella, rastro, evidencia, disculpen, vestigio, ¿sí? Está presente ante un indicio. ¿Qué es un indicio? Un indicio es un signo probable de que aquel elemento que estamos verificando en el siniestro vial corresponde con el siniestro vial específico que estamos investigando, ¿sí? Nosotros no podemos categorizar, por más que nuestra subjetividad nos diga pertenece a este indicio al hecho investigado, no podemos aseverarlo hasta tanto no lo comprobemos, ¿sí? Por eso mismo es un signo probable. Luego, cuando realizamos todo el análisis de un indicio, por ejemplo, si en el lugar de los hechos hay un rastro, ¿sí? Una fractura de un carenado, por ejemplo, de una motocicleta, y encontramos ese resto de la motocicleta en cercanías del lugar del hecho, ¿sí? Nosotros en un primer principio vamos a pensar que es un indicio. Cuando cotejamos la motocicleta que intervino en el siniestro y verificamos que efectivamente a esa motocicleta tuvo una fractura en alguna de sus partes y que tiene correlación con el indicio que estamos viendo de manera individual, ahí vamos a poder corroborar que ese indicio forma parte del siniestro porque formaba parte de la motocicleta antes de que ocurra el siniestro. Por eso mismo se va a convertir en una evidencia que nos brinda una certeza de que efectivamente ese indicio forma parte del hecho, ¿sí? ¿Y cuándo una evidencia se hace una prueba? Cuando está introducida en el ámbito judicial. Nosotros en una investigación podemos tener múltiples evidencias, pero si no están introducidas en el ámbito judicial, eso no tiene carácter probatorio, ¿sí? Bien, siguiendo con las bases, ¿sí? A mí me gusta hablar de los principios de la criminalística en el ámbito accidentológico, porque considero que son las columnas de toda nuestra investigación, ¿sí? Vamos a hablar en un primer momento de los principios de uso, de intercambio y de correspondencia. El principio de uso lo que nos establece es que se puede discernir el tipo de agente o instrumento utilizado en los hechos, ¿sí? El principio de intercambio lo que nos dice es que no es posible que un cuerpo interactúe con otro sin dejar un rastro tras su paso. El sabio Edmond Lockhart lo planteó, y efectivamente lo que él nos dice es que el perito tiene que tener entrenado su ojo, porque muchas veces la interacción entre dos partes, ¿sí? Entre dos cuerpos, y la evidencia que podemos encontrar ahí, o el indicio, ¿sí? De intercambio, capaz está imperceptible al ojo desnudo. Por eso mismo él recomienda que el perito debe entrenar su vista, ¿sí? Y por último, el principio de correspondencia. Esto nos dice que toda huella, rastro, vestigio puede ser correlacionado con el autor que la produjo. Ustedes se preguntarán por qué inicié con estos tres, si en un primer momento yo se los mostré desordenados. Porque considero que estos tres principios hacen alusión al momento de producción del hecho y a la intervención inmediata que tienen los peritos interventores, ¿sí? Por otra parte, vamos a ver el principio de producción y el principio de reconstrucción. El principio de producción lo que nos dice es que ante la comisión de un hecho delictivo, el agente del mismo, el agente que lo produjo, siempre deja un rastro de evidencia material de su participación en la escena. Y el principio de reconstrucción es el estudio de todos los elementos materiales que hayan sido dejados por la producción del hecho. Esto nos permitirá conocer la dinámica de producción y la consecución del siniestro investigado. A estos dos los agrupé
porque considero que si el perito aplica correctamente el principio de producción y logra encontrar todo aquel material que se produjo por el siniestro vial, y además logra identificar cuál es el agente que produjo tal indicio, el perito va a poder aplicar el principio de reconstrucción de una manera mucho más correcta, completa y eficaz. Por último, pero no menos importante, tenemos los principios de probabilidad de certeza. ¿Qué nos dicen estos principios? El principio de probabilidad lo que nos dice es que el perito, aún habiendo realizado toda la investigación y corresponder que los indicios sí efectivamente son una evidencia, y ya teniendo la mecánica, aún así el perito no puede determinar conclusiones con una certeza del 100%, ¿sí? Por eso, lo que nos dice el principio de criminalística de probabilidad es que el perito debe sí o sí aseverar si tiene una probabilidad baja, mediana o de alto grado en nuestra conclusión, ¿sí? Y por otra parte, tenemos el principio de certeza, que este va a surgir cuando las identificaciones cualitativas, cuantitativas y comparativas de todos los indicios encontrados y su posterior análisis metodológico y científico que la respalda, vamos a poder aseverar con una certeza. Por ejemplo, para que entiendan bien a estos dos principios. Por ejemplo, tenemos un accidente de tránsito, ¿sí?, entre una motocicleta y un vehículo. Nosotros agarramos el expediente, vemos todos los indicios que los primeros interventores nos aseguran que estaban, cómo estaban fijados, documentados, etc. ¿Sí? Esos peritos, en un primer momento, ellos tienen una probabilidad baja, mediana o de alto grado, ¿sí?, en cuanto a su pensamiento de cómo puede haber ocurrido la mecánica y cómo el perito lo va armando en base a los indicios que va viendo en el lugar del hecho. Pero ¿qué ocurre si aparece una cámara de seguridad que justamente graba el siniestro vial? ¿Sí? Cuando el perito tiene la posibilidad de acceder a esos videos de las grabaciones, ¿sí?, va a poder aseverar con certeza que efectivamente la mecánica que él estableció, efectivamente así pasó, porque tiene una evidencia que fue grabada en el momento de producción del siniestro que la respalda. Entonces ahí la mecánica del siniestro planteada por el perito va a tener una certeza en su conclusión. Pasemos entonces ahora al tema que nos incumbe en el día de la fecha, que son las evidencias accidentológicas. A mí me gusta agruparlas, ¿sí? Las evidencias en las vías, en los vehículos, en el entorno y en las víctimas, ¿sí? Vamos a empezar hablando de las evidencias accidentológicas en las vías. Una de las evidencias accidentológicas que podemos encontrar en las vías son las huellas. ¿Pero qué es una huella? Una huella es una marca que queda en la superficie de un terreno sobre el cual se ejerce presión. Tenemos multiplicidades de huellas, entre ellas la huella de rodadura libre, las huellas de frenado, las huellas de derrape, de aceleración, de arrastre, de fricción a materiales duros, y los rastros y vestigios que podemos encontrar sobre las vías. Las huellas de rodadura libre están producidas por una rueda sin bloqueo, apreciable en superficies blandas como tierra, barro, gravilla, arena, o por aquellas superficies que se deforman en el paso de un vehículo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una huella de rodadura libre, ¿sí?, que está producida sobre arena. Podemos ver que el patrón del rodado, ¿sí?, que hizo su sobrepaso por esta zona, es bastante claro. No sé si pueden ver el mouse, ¿sí?, de mi computadora, pero en los sectores externos podemos ver el ancho de la banda de rodadura. Esto es importantísimo. Luego podemos ver los dibujos, ¿sí?, que ese neumático que pasó por acá tiene. Podemos ver la profundidad, podemos ver el ancho, podemos ver el alto, ¿sí? Tiene muchísima información las huellas de rodadura libre. Por ejemplo, esta es otra huella de rodadura libre correspondiente a una motocicleta sobre barro, ¿sí? Vean lo distinta que es esta huella con respecto a la anterior. Primero, obviamente, en el ancho de la banda de rodadura, ¿sí?, en la profundidad, en el alto, en el ancho de los dibujos, ¿sí? Siempre recuerden que lo que nosotros vemos sobreexpuesto en la superficie, en realidad, en el neumático está para su interior, ¿sí? Son dibujos que se encuentran ocultos y son llamadas acanaladuras. Por eso lo vemos nosotros para la parte superior de la superficie.
Y acá tenemos, por ejemplo, otra huella de rodadura libre, que está realizada sobre de Avilla, en este caso también es de un vehículo. Miren la diferencia de dibujos, la diferencia de altura, el ancho, ¿sí? Todas las características que ya les nombré. Pero, ¿qué pasa con estas huellas de rodadura libre? Muchas veces no las vamos a encontrar así de perfectas y tan bien demarcadas, porque eso depende del estado de conservación de los neumáticos. Puede ser, por ejemplo, que no nos determine bien todo el dibujo así como está tan clarito en esta imagen, porque las cosas en la realidad modifican, ¿sí?, el análisis, y lo que podemos, por ejemplo, encontrar es una profundidad más baja en los dibujos, por el desgaste del neumático, y justamente es por eso que a pesar de que no se pueda determinar tan fehacientemente el dibujo en la huella que encontramos, igual tomemos fotografías, igual las fijemos, igual la documentemos. ¿Por qué? Porque en el caso de que tengamos un vehículo fugado, por ejemplo, a través de esta huella vamos a poder cotejar, ¿sí? Lo mejor es que se haga en el momento cercanos al siniestro para que no pueda ser cambiado ese vehículo. Pero de todas maneras podríamos cotejar el dibujo encontrado en la escena con el neumático que presenta el vehículo y así poder determinar uno de los vehículos interventores del siniestro vial, ¿sí? Luego tenemos las huellas de frenado, que son producidas por la acción de frenar de forma abrupta sobre una superficie que entra en contacto directo con el neumático, ¿sí? Y la superficie. Acá voy a hacer una aclaración. Obviamente tiene que haber un contacto directo entre el neumático y la superficie para que todo vehículo pueda circular por la vía. Pero ¿qué sucede? Uno viene a una velocidad determinada y de forma abrupta frena, ¿sí? Eso lo que produce es que exista mayor fricción entre la superficie y el neumático, lo cual produce mayor calor y por lo tanto va a dejar entintado, ¿sí?, la huella sobre la superficie que estamos estudiando. Por ejemplo, esta imagen es una huella de frenado, y acá me interesa demarcar cuáles son las características de las huellas de frenado. Tenemos un inicio que es muy tenue, ¿sí?, casi imperceptible, y luego tenemos en su progresión cómo va aumentando la tonalidad de demarcación. Esto se debe a que justamente hasta que el calor, hasta que la fricción genere el calor y logra que se estampe, ¿sí? Por eso en un primer inicio no vamos a tener demarcado. Pero de todas maneras lo que podemos ver en esta imagen es que es una huella totalmente bien demarcada, tenemos a simple vista estrías, ¿sí? Tenemos el ancho del neumático también, ¿sí? Si yo les pregunto, ¿esta es una huella de frenado? Muchos me dirían quizás que no, porque no es similar a esta que les estoy mostrando, pero efectivamente sí constituye una huella de frenado, pero con la utilización de un sistema ABS, ¿sí? El sistema ABS es un sistema antibloqueo, como sabrán, le permite al conductor frenar para esquivar un obstáculo y que no se le bloquee la dirección, sino que pueda seguir maniobrando. Por esto mismo el sistema ABS lo que genera es un bloqueo y un desbloqueo continuo, ¿sí?, en la rueda, y por lo tanto la demarcación que vamos a poder tener es esta de la imagen. Como podemos ver, los momentos de desbloqueo de la rueda no pigmentan, están señalados con los óvalos que ven ahí los azules, y los momentos de bloqueo de la rueda efectivamente sí se demarca, que es el rectángulo que les marqué ahí, ¿sí? Obviamente esto también depende del estado de los neumáticos, puede modificar, pero esta es la generalidad y lo que se debería visualizar, ¿sí? ¿Esta es una huella de frenado? Efectivamente. ¿Pero qué está pasando ahí? ¿Y qué está pasando ahí? Podemos ver en un primer momento que efectivamente tiene un inicio tenue, en la huella que se ubica a la derecha podemos ver ciertas estrías, sí, primeramente demarcadas. Pero por ejemplo, ¿qué ocurre donde está señalado el óvalo? ¿Sí? Que en realidad es una circunstancia que está pasando en los dos lados, pero yo por una cuestión práctica y para que se vea mejor lo coloqué del lado izquierdo únicamente. Tenemos una demarcación mucho de mayor tonalidad, ¿sí?, en los bordes externos del neumático. ¿Eso por qué puede ocurrir? Porque la presión del neumático puede estar por encima, por debajo, ¿sí?, o puede haber algún defecto del neumático, ¿sí? ¿Y qué vemos en el rectángulo que visualizamos en la derecha de la pantalla? ¿Sí? Ahí lo que vemos es una superposición de huellas de frenado, pero ustedes me dirán, para que la huella de frenado se estampe sobre la superficie tiene que haber una sola dirección. Entonces, ¿por qué tenemos una superposición
de 2 huellas de Hola, frenado Nara. que Te efectivamente comento lo provienen que de pasó hoy a la ejes de salida, como como para que estés vehículos. al tanto. Esto es, y Yo esto estaba ocurre cuando los con Lucas, estábamos vehículos, haciendo el el control vehículo de que egreso, frena posee ¿viste? una carga de Ahí en transporte nave en su 2 parte y posterior. Al bueno, frenar cuando de estamos manera terminando, brusca, ¿sí? resulta, me Para el cuenta vehículo es muy difícil Martín que detener vio todo ahí el peso afuera que el vehículo de que lleva, una ¿sí? operaria entró Y por llorando a eso la guardia mismo es diciendo que que le se habían produce robado el esa auto. desviación generalmente Ven del en eje las cámaras, yo básico no vi para nada porque, equiparar como el te digo, peso estaba que se haciendo lleva. el control de egreso, y ven en las cámaras. Bien, pasemos a las huellas de derrape. Las huellas de derrape son las producidas por la acción de girar de forma abrupta sobre una superficie. Para que entendamos las huellas de derrape, lo que vamos a encontrar en un siniestro vial, sí tenemos que entender el mecanismo de producción. Por eso les puse este cuadro ahí para que ustedes visualicen cómo en un primer momento el vehículo ya empieza a perder el control, ¿sí? Perdón, acá me están diciendo... Si podría repetir un poquitito lo anterior, ya que había un micrófono abierto. Así que quizás la parte, unos segundos antes, ahí por ejemplo. Bien. Perfecto. ¿Quieren que repita todo lo de frenado o con lo del sistema ABS está bien? Sistema ABS. Bien, perfecto. Bien, lo que les comentaba es que esta es una huella que en un primer momento podemos pensar, ¿sí?, que no es una huella de frenado porque no tiene una demarcación, que tiene un inicio tenue y que va aumentando hasta la finalización de la misma, pero uno tiene que tener en cuenta que ciertos vehículos, los más nuevos sobre todo, tienen sistema ABS, que eso lo que hace es un bloqueo y un desbloqueo de la rueda a medida que el conductor está frenando, y que le va a permitir maniobrar y esquivar el obstáculo que tenga presente en su línea de visión. Por esto mismo, en los momentos de desbloqueo, claramente no hay una fricción una fricción abrupta entre la superficie y el neumático, y por eso, como podemos ver en los óvalos, que les demarqué por ahí, justamente es ahí donde no se demarca, ¿sí? Porque es el momento de maniobrabilidad que tiene el conductor. Y en los momentos en los que se bloquea la rueda, es donde tenemos las demarcaciones, ¿sí? Esto puede ir modificándose. Esta es una imagen ilustrativa, sabemos que la realidad modifica muchas veces las cosas, pero efectivamente así debería verse un sistema de frenado ABS estampado sobre la vía, ¿sí? Y por último, ahí les decía en la huella de frenado, ¿sí?, que si ustedes me podrían decir si esta es una huella de frenado o no. Claramente es una huella de frenado porque tenemos un inicio tenue de ambos lados, ¿sí?, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. En el lado derecho lo que podemos observar en sus inicios, en la parte inferior derecha, lo que podemos observar es que se encuentra una demarcación tenue, pero podemos visualizar algunas estrías del neumático derecho, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en el lado izquierdo? Tenemos una demarcación tenue, pero únicamente de los límites externos del neumático, y no se puede visualizar como acá sí. Entonces, eso yo les demarcaba con el círculo, con el óvalo, que está colocado aquí, porque esas cosas pueden ocurrir en la realidad debido a que los neumáticos pueden tener una alta presión o una baja presión, ¿sí?, teniendo en cuenta la normalidad de presión de cada neumático para cada vehículo. ¿Y qué ocurre en este caso en el rectángulo que tenemos demarcado en el sector derecho? Lo que está ocurriendo ahí es una superposición. Ahora bien me dirán, la huella de frenada tiene que ser en una sola dirección, ¿sí? Cuando el vehículo se dirige en una sola dirección, frena, entonces ahí en la misma dirección se va a estampar. ¿Por qué tenemos una superposición de huellas? Esto pasa y esto ocurre cuando tenemos un vehículo que está frenando y que tiene una carga de peso en su sector posterior, ¿sí? Entonces, imaginémonos, venimos de una camioneta muy cargada en su parte posterior que frena abruptamente. Para el vehículo va a ser muy difícil, ¿sí?, mantener el frenado y mantener el vehículo en dirección, tratando de equiparar y de frenar todo el peso que ese vehículo lleva y transporta, ¿sí? Entonces, por eso mismo es que generalmente ante frenadas abruptas con vehículos de carga o vehículos que posean mucha carga en su parte posterior, se va a ver una superposición de huellas, ya que el mismo vehículo tiende a perder su equilibrio, a perder su dirección para equiparar, ¿sí?, la frenada abrupta, ¿sí? Claramente acá podemos ver una superposición que está entre la huella del neumático delantero derecho y la huella del neumático trasero derecho, ¿sí? Luego
tenemos las huellas de derrape. Las huellas de derrape son las producidas por la acción de girar en forma abrupta sobre una superficie. Les decía que para mí es muy importante que entendamos cómo se produce un derrape para así poder interpretar correctamente las huellas que se nos presentan, ¿sí? Como podemos ver acá en este cuadro, el vehículo que está colocado con el número 1 empieza a perder el control, ¿sí?, ante una girada abrupta, y vamos viendo cómo la parte posterior del vehículo, ¿sí?, va queriendo ponerse de manera vertical, ¿sí?, hasta pasar hacia el otro lado y seguir girando. Por eso mismo nosotros tenemos que imaginarnos cómo los neumáticos, ante una girada abrupta, cómo van a actuar. ¿Y eso de qué depende? Les voy a mostrar una imagen que seguramente algunos ya vieron, ¿sí?, porque es muy conocida en el ámbito de la enseñanza de las licenciaturas, de las tecnicaturas, de los auxiliares. Tenemos tres tipos de huellas de derrape. La huella de derrape con frenada en curva, la huella de derrape con acelerada en curva, y la huella de rodadura libre en curva. ¿Qué significa rodadura libre? Significa que ante una girada abrupta el conductor no efectuó ninguna maniobra, ¿sí? Simplemente el vehículo generó el derrape, ¿sí? Podemos ver entonces que hay diferencias entre las huellas que se encuentran demarcadas. Si se encuentra en frenada en curva, miren la diferencia, es totalmente contrario el sentido que toma la frenada en curva con la acelerada en curva. Tengamos en cuenta, ¿sí?, que el sentido de dirección, en este caso, es de derecha a izquierda, ¿sí? De esa manera va a progresar esta huella, ¿sí? Esta va a progresar de manera totalmente contraria, y esta, la de rodadura libre, ¿sí?, es muy clara en cuanto a las estrías, no se encuentran diagonales como las dos anteriores, sino que se van a encontrar paralelas a ellas, ¿sí?, las unas a las otras. Por ejemplo, acá les muestro una huella de derrape, ¿sí? Lamentablemente es una fotografía de muy mala calidad, por eso yo no me animé, no voy a decir qué huella de derrape corresponde a esta imagen. Primero porque tenemos una imagen de muy mala calidad, ¿sí?, y ya empezamos a hablar de la importancia de la documentación. Tenemos una imagen de muy mala calidad, y donde la perspectiva muchas veces nos puede jugar en contra de nuestra interpretación, porque si miramos, por ejemplo, para el sector inferior derecho, lo que podemos llegar a ver a simple vista es que tenemos estrías que son completamente paralelas. Si recordamos lo que nos fijamos acá, eso correspondería a una rodadura libre en curva, ¿sí? Pero ¿qué pasa si miramos el extremo inferior izquierdo? Yo lo que visualizo ahí, ustedes me pueden decir si no lo visualizan de la misma manera, son estrías que se encuentran diagonales, ¿sí? Además que no tenemos el vehículo de referencia, como para entender cuál es el sentido que tomó. Por eso mismo, muchas veces, el perito tiene que saber sus limitaciones y tiene que establecer cuando uno no puede determinar, porque tenemos escasa información. Yo para determinar, por ejemplo en este caso, necesitaría otra fotografía de manera más cercana a ambas huellas y que me demuestre efectivamente cómo se estamparon las estrías. Y obviamente necesitaría saber cuál es el sentido que tomó el vehículo para generar este derrape, ¿sí? Pasemos a las huellas de aceleración. Las huellas de aceleración son las que se producen cuando antes de iniciar la marcha el vehículo acelera, ¿sí? Esto lo que genera es que giren rápidamente las llantas, lo que va a generar una fricción mucho mayor entre el neumático y la superficie, por lo tanto va a generar calor y por lo tanto se va a estampar con mayor tonalidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo son las huellas de aceleración? Así son las huellas de aceleración. Podemos ver que son todo lo contrario a las huellas de frenada, en donde acá, por ejemplo, donde dice S, tenemos un inicio totalmente marcado y una especie de botón, ¿sí?, en su inicio. Esto es justamente porque esta es la zona donde mayor calor tomó el neumático, donde mayor contacto tuvo con la superficie, y por lo tanto generó este estampado. Como vemos en las huellas de aceleración, la tonalidad disminuye a medida que progresa, ¿sí? Ahí le estoy demarcando bien las zonas con mayor tonalidad, en la parte inferior, y en la parte superior las zonas con menor tonalidad. ¿Dónde podemos ver esto? Además de un siniestro vial, lo podemos ver mucho en las carreras de automóviles, y sobre todo en las carreras de picadas. ¿Sí? Como ya sabemos, ellos siempre calientan motores antes de que se dé inicio, y por lo tanto podemos observar ahí como en la línea de inicio está muy demarcada la huella de aceleración, y a medida que el auto progresa, ¿sí?, tenemos una huella que merma su tonalidad. Así que ojo con plantear
qué huellas de aceleración y qué huellas de frenado, porque vamos al caso anterior, si yo no tuviera la fotografía de este vehículo en qué dirección va, yo no puedo aseverar, ¿sí? No puedo decir con certeza cuál es la dirección que toma el vehículo y si es una huella de frenado o de aceleración. Sigamos con las huellas de arrastre, que son las producidas por las ruedas de un vehículo que cambia su trayectoria al ser aplicada sobre él una fuerza externa en su estructura producto de un impacto. Generalmente estas huellas aparecen cuando el sentido de circulación de la fuerza externa que impacta contra el vehículo que va a demarcar esta huella, ¿sí?, es contraria a la de la circulación del primer vehículo. ¿Sí? Ahí podemos ver efectivamente que hay como un óvalo demarcado, ¿sí?, del neumático. Efectivamente será la posición del neumático al momento de recibir la fuerza, ¿sí?, y producir el arrastre, que esta es la huella de arrastre que prosigue, ¿sí? Tenemos las huellas también de fricción o materiales duros, que son producidas por el contacto existente entre un material duro y el pavimento, ¿sí? Acá tenemos un siniestro vial, este es de un vehículo con una motocicleta, ¿sí? Podemos verificar, esta es una imagen tomada por la División de Criminalística de la Policía, de la provincia de Salta, ¿sí? Si ustedes verifican, acá hay huellas, acá hay señales que indican el sentido de las huellas demarcadas con tiza. Esto nos indica que es justamente primera intervención. ¿Qué observamos acá? En el sector derecho podemos observar que hay ripio, ¿sí?, que son esas piedritas pequeñas, también le podemos decir gravilla, y que obviamente al ser intermediario entre el contacto de un neumático y un pavimento, y al ser un objeto duro, genera una fricción, y muchas veces es fracción. Pero ¿qué pasa en el sector izquierdo del vehículo? ¿Sí? Ahí donde les marco podemos ver una huella. Ahí está la huella de mayor cercanía, ¿sí? Esa es una huella de fricción generada, pero no por un material duro que se encontraba en la vía, sino que está generada por alguna parte de la carrocería de la motocicleta que fue embestida por este vehículo. También, por último, pero no menos importante, tenemos rastros y vestigios. ¿Qué es un rastro y qué es un vestigio? Muchos lo usan como sinónimos, ¿sí? Y puede ser porque rastros y vestigios en su etimología y en su definición de base sí se parecen, ¿sí? ¿Qué es un rastro y un vestigio? Es una señal o resto que queda después de que algo o alguien haya pasado o de que algo haya sucedido. Entonces podemos tener rastros y vestigios biológicos y no biológicos. Los biológicos son los que proceden de un ser vivo, ¿sí? Por ejemplo, en este siniestro vial, ahí tenemos la motocicleta hacia adelante de todas estas personas, que son los transeúntes que generalmente intervienen en el accidente para ayudar a las víctimas, ¿sí? Y lo que podemos ver ahí es sangre, ¿sí? En este otro accidente, por ejemplo, ¿sí?, vemos también la presencia de sangre. Pero también tenemos rastros y vestigios no biológicos, que es todo aquel que tenga naturaleza artificial, ¿sí? En los dos casos anteriores se los voy a mostrar, ¿sí?, donde acá veíamos sangre únicamente, ahora también vemos que hay presencia de ropa, presencia de una chapa patente, restos plásticos y papeles, y presencia de un manillar que seguramente es un resto, ¿sí?, que quedó de la motocicleta, seguramente que fue impactada, ¿sí? En la primera que veíamos hace rato, por ejemplo, acá podemos ver restos plásticos y papeles, ¿sí? Claramente, por la cantidad de sangre, seguramente tienen que ver con el auxilio a la víctima. Entonces, donde solo veíamos sangre, ahora vemos sangre, restos plásticos y papeles. Pero ¿qué otro material no biológico podemos encontrar? Podemos encontrar esto, ¿sí?, que son restos de plásticos y vidrio, y si bien en el sector superior del óvalo vemos presencia de tierra. ¿Qué ocurre? ¿Sí? Esto nos determina que ahí fue el impacto, ¿sí? Esa es la zona momento de impacto que llamamos nosotros, porque efectivamente cuando un vehículo, ¿sí?, por el uso diario, va acumulando polvo en su interior. Cuando impacta, cuando colisiona con otro vehículo, peatón, objeto, va a dejar esos restos que se desprenden de la parte baja del chasis del vehículo, ¿sí? También vemos restos plásticos que claramente son por la rotura, ¿sí?, de algunos de los vehículos intervinientes, y restos de vidrio. Pero también podemos verlo así, ¿sí? Esta es una fotografía que tomamos juntos con mis colegas en el estudio donde trabajo, ¿sí? Esta fue una intervención que, si bien no fue inmediata al hecho, fue 4 horas después de que haya pasado el hecho, ¿sí? Lo que vemos ahí es un líquido vehicular que claramente ya
ya se secó, ¿sí? Y también vemos restos de plásticos y vidrio. Acá quiero hacer un paréntesis de la importancia que tiene el perito de parte, de si toma conocimiento del accidente que acaba de ocurrir, ir al lugar de los hechos, porque aún hayan pasado 10 horas, 12 horas, 24, un mes, 2 años, igual ir al lugar de los hechos, porque nunca sabemos qué nos podemos encontrar. ¿Cuál es la importancia entonces de las evidencias accidentológicas de las vías? Nos va a permitir determinar el lugar, momento de impacto. Por ejemplo, acá tenemos un plano ilustrativo de una colisión entre un vehículo y una motocicleta, ¿sí? Generalmente nosotros determinamos lugar, momento, impacto, como una zona general, porque nosotros no podemos decir a tantos metros de tal intersección ocurrió. No, nosotros lo que determinamos es lugar, momento de impacto, en base a los daños verificados, ¿sí? Y dentro del lugar, momento de impacto, también analizamos las evidencias que vamos a decir posteriormente, ¿sí? Para determinar el momento de máximo conflicto, ¿sí? Que es el contacto entre los dos vehículos, o más vehículos. Ahora pasemos a las evidencias accidentológicas en los vehículos. Estas son por daños materiales. ¿Qué daños materiales podemos tener? Fractura, rotura, deformación, fricción, efracción, zona de limpieza, desprendimiento y adherencia. Veamos qué es la fractura. ¿Qué es una fractura? Una fractura se origina por una fuerza dinámica, ¿sí? Que genera una ruptura, ¿sí? En la estructura de la pieza del vehículo, y se reconoce esta fractura porque los cortes de las piezas están limpios y tienen bordes nítidos. Por ejemplo, veamos esta imagen, ¿sí? Este es el guardabarro trasero de una motocicleta, ¿sí? Lo que podemos ver es que ahí este guardabarro tiene una fractura, ¿sí? Puede ser total o parcial, dependiendo cómo esté introducido en la pieza. En este caso es una fractura de tipo parcial, ¿sí? Porque no llegó a completar la totalidad de la pieza. Sigamos con qué es una rotura. Muchas veces se utiliza como sinónimo de fractura, pero rotura es el quiebre de un cuerpo sólido. Entonces no podría ser utilizada como una fractura, porque la fractura es únicamente la rotura de la pieza, pero la pieza sigue en su estado natural, ¿sí? Con el quiebre ese, pero sigue estando ahí. Pero, por ejemplo, ¿qué vemos ahí en este vehículo? Lo que vemos ahí es que tiene una rotura del paragolpes delantero, además de los otros daños. Yo me quiero enfocar en el paragolpe delantero. Ven que vemos ahí que son bordes nítidos, limpios, puntiagudos, muy exactos. Yo creo que por eso justamente muchos lo confunden con fractura, ¿sí? Pero para mí no es lo mismo. Después sigamos con la deformación. ¿Qué es una deformación? Una deformación es cambio en el tamaño o forma de un cuerpo debido a tensiones internas que se producen por una o más fuerzas externas aplicadas sobre el mismo. Por ejemplo, tenemos esta deformación, como vemos, este es del vehículo que les acabo de mostrar aquí, ¿sí? Como vemos, este vehículo además tiene una deformación en su sector delantero. Ahora vamos a hablar del capot, ¿sí? ¿Ven cómo está deformado el capot? Acá lo están viendo desde otra perspectiva, ven la deformación clara que tiene. Pero dentro de las deformaciones tenemos distintos tipos de deformaciones. Una de ellas es el hundimiento. ¿Qué es un hundimiento? Es cuando se genera una deformación que tiene partes cóncavas, ¿sí? En el vehículo, justamente por la colisión. Por ejemplo, eso es una deformación. ¿Sí? ¿Ven la parte cóncava? Les muestro el vehículo que les acababa de mostrar, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque ahora, esta deformación, que simplemente antes era una deformación, ahora es una deformación con hundimiento hacia el sector posterior del vehículo, ¿sí? Y con inclinación hacia el sector superior, ¿sí? Por eso les puse la flecha que indica hacia el sector posterior del vehículo. Y ahí, por ejemplo, también tenemos un hundimiento en la puerta delantera derecha del vehículo. Después tenemos las deformaciones del tipo abolladura, que es el hundimiento de la lámina metálica, ¿sí? Que produce diversos entrantes y salientes de la superficie que antes estaba plana. Por ejemplo, ahí tenemos una abolladura. Les comento, este es un caso que tuve la posibilidad de asistir en mis prácticas profesionales como perita interventora. Al llegar, nos dijeron que era con un peatón. El peatón era un menor de edad, que claramente cruzó la calle sin ver, y justo pasaba el vehículo, entonces el menor impactó contra el guardabarro delantero derecho, ¿sí? Por eso vemos simplemente una abolladura, sí, que es considerable teniendo en cuenta que la víctima era menor de edad, ¿sí? Tenía 4 años.
Bien, ahí vemos la abolladura. Y acá lo que vemos son las partes salientes y las partes entrantes de la abolladura. Y por último tenemos el plegamiento. El plegamiento es la ondulación producida en el vehículo por el impacto externo recibido, generalmente del cuerpo de la víctima, y que está formado por dos alas que forman un ángulo. ¿Sí? Es decir, que tenemos una parte cóncava, una parte convexa que genera el ángulo, y nuevamente tenemos la parte cóncava. ¿Sí? Esta, si vieron el caso, esta es del caso real que vamos a ver en la parte práctica, pero lo puse porque es un plegamiento bastante demarcado. ¿Sí? En este caso el plegamiento es hacia el sector derecho posterior del vehículo. Ahí tenemos otro plegamiento, es de un motociclista que efectivamente dio con el cuerpo en el sector trasero derecho del vehículo, generando esa clase de plegamiento. Pero también podemos tener plegamientos en partes del vehículo y que no fueron dadas justamente por la interacción del cuerpo de la víctima, sino por la misma interacción de los materiales que intervienen en el siniestro. Por ejemplo, acá tenemos un plegamiento de una chapa patente, de una motocicleta, cuyo plegamiento sí se dirige hacia el sector superior de la misma. Cuando hablemos de plegamiento, hendidura, abolladura, cualquier tipo de deformación, lo mejor es que pongamos el sentido de dirección que esto toma, ¿sí? ¿Qué otra evidencia accidentológica podemos encontrar en los vehículos? Podemos encontrar fricciones y efracciones, ¿sí? Que es el roce producido entre dos superficies con iguales o diferentes características. La efracción se diferencia de la fricción en que esta es un roce que levanta material superficial, ¿sí? Por ejemplo, este vehículo. Este vehículo en su sector delantero izquierdo del guardabarro delantero, ¿sí? Tiene efracciones y fricciones. ¿Pueden ver las efracciones? Justo donde está esta fractura, eso que ven ahí, ven que hay levantamiento de material, eso es una efracción. Pero si ven las huellas que salen, ¿sí? en sentido vertical, por encima de la fractura, esas son fricciones. No sé si pueden ver la diferencia, ¿sí? No solo en la tonalidad, sino en la delicadeza que tienen una por otra. Acá es una motocicleta también que tiene efracciones y fricciones, porque generalmente se dan las dos. Únicamente el perito es el que tiene que saber determinar cuál corresponde a cuál, ya que tengamos en cuenta que la efracción se va a producir cuando haya un contacto, ¿sí? de mayor violencia, y la fricción cuando sea un roce más leve. Pero esto no quiere decir que en medio de la mecánica del accidente no pueda tener el mismo vehículo un contacto fuerte y luego un contacto leve con el vehículo que está produciendo eso, ¿no? Objeto o peatón. Y acá, por ejemplo, tenemos el primer escalón de un colectivo de la ciudad de Salta. Si nosotros vemos a simple vista, podemos decir que eso no tiene nada, ¿sí? Pero cuando observamos minuciosamente, lo que podemos observar ahí es una difracción, producto del contacto que tuvo este sector del colectivo con la motocicleta que lo embistió, ¿sí? También tenemos las zonas de limpieza, que esto va a ocurrir siempre que el vehículo esté cubierto de una capa de polvo. Es decir, yo voy al lavadero con mi auto, salgo del lavadero, colisiono, no va a haber zona de limpieza porque yo no estuve expuesto a una capa de polvo, si acabo de salir que lo laven, ¿sí? Entonces, esto se tiene que tener en cuenta porque no siempre vamos a encontrarlas y eso no quiere decir que se haya limpiado el vehículo para ocultar esta evidencia, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un vehículo con zona de limpieza. Ahí le estoy demarcando con el óvalo, ¿sí? La zona de limpieza que se produjo. Este vehículo también colisionó con una motocicleta, y lo que podemos ver ahí en el sector inferior, ¿sí? del capot, podemos ver los dedos, ¿sí? del motociclista demarcados, y la dirección que va tomando el arrastre y la zona de limpieza. Por esto es muy importante sacarle fotografías correctas y demarcarlas correctamente, porque esto es un indicio importante para la mecánica del accidente. Acá, por ejemplo, tenemos otro vehículo, ¿sí? A simple vista me dirán que no tiene zona de limpieza, pero si verifican, acá en el sector, ¿sí? más delantero, del sector lateral, ¿sí? podemos ver un poco de tierra, y lo que se ve ahí es la limpieza generada por el contacto con el motociclista. Bien. Ahora hablemos del desprendimiento, que viene de la acción de desprender o desprenderse, ¿sí? Entonces, son piezas que se desprenden completamente toda la pieza del vehículo, ¿sí? Acá tenemos un paragolpe delantero que se desprendió del vehículo posterior a la colisión.
Y acá lo que tenemos es un parabrisas, ¿sí? Les comento un poco, esta fue una inspección ocular que realizamos de un siniestro que tuvimos en el estudio. Nosotros concurrimos al lugar del hecho 2 años después del siniestro para hacer la inspección ocular de la vía. Y sin querer queriendo, buscando, encontramos el parabrisas que efectivamente se había desprendido en ese momento del vehículo, ¿sí? Ahí podemos ver el parabrisas se desprendió en su totalidad. Obviamente, ¿sí? Vemos que está deteriorado por el paso del tiempo, imagínense 2 años, ¿sí? A la intemperie, pero así es como lo encontramos por debajo de una roca, ¿sí? Esto estaba a la ladera de un cerro, y por lo tanto claramente esa piedra fue la que cayó y destruyó este sector inferior izquierdo que vemos ahí, ¿sí? Pero esto es sumamente importante porque, por ejemplo, de acá podemos sacar efectivamente, ¿sí? Datos de si efectivamente el parabrisas correspondía al vehículo, ¿sí? En ese caso nosotros pudimos encontrar una impresión que decía la marca, el modelo y el chasis, ¿sí? Bien, Florencia, en realidad, si no se desprende totalmente, se lo considera rotura. No te lo podría decir, ¿sí? Porque debería haber el caso particular. Pero ¿qué ocurre? Vos, por ejemplo, mira, volvamos. ¿Sí? Permítanme, vamos a volver para que podamos ver bien todos. Miren este paragolpe, ¿sí? Vean el sector superior del lado izquierdo de la patente, ahí pueden ver que está roto, ¿sí? Eso tiene una rotura, tiene una fractura, ¿sí? Pero aún así, este indicio, sí, bien se considera, porque puede ser que justamente fue por parte de la colisión del vehículo, o bien se puede haber dado justamente por el desprendimiento, ¿sí? Y la caída de este paragolpe al suelo. Por eso mismo, generalmente se pone, cuando tenemos estos casos, por más que tenga rotura o fractura, se pone desprendimiento total, ¿sí? De todas maneras, esas anotaciones sí se les hace para tener en cuenta para la mecánica del accidente, ¿sí, Florencia? Bien. ¿Qué otras, no de nada, Florencia, qué otra evidencia accidentológica tenemos? Tenemos las evidencias de adherencia, ¿sí? Podemos tener restos no biológicos, ¿sí? Adheridos restos no biológicos en los vehículos, como por ejemplo esto. Esta es la rueda, el neumático, ¿sí? De una motocicleta en su sector delantero, ¿sí? Lo que podemos ver ahí son restos no biológicos correspondientes a pintura del vehículo con el que la motocicleta impactó, ¿sí? Ahí podemos ver es la suspensión, ¿sí? El caño de suspensión de la misma motocicleta, y ven como en el sector inferior que yo les marqué y en el sector superior derecho también hay una transferencia bastante demarcada de pintura roja. ¿Qué tenemos acá? Por ejemplo, esta es otra motocicleta en su sector derecho, ¿sí? Posterior. Podemos visualizar que ahí en el carenado tiene una adherencia de alguna sustancia. Cuando lo miramos, ¿sí? Mucho más de cerca, tenemos una adherencia de un resto no biológico. Pero ¿alguno se animaría a decirme qué resto no biológico es esa adherencia? Bien, este resto no biológico en realidad es un brochazo del neumático de la otra motocicleta que impactó con la motocicleta que estamos viendo aquí, ¿sí? Por eso mismo tiene esas características, tiene la tonalidad de caucho. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque nosotros en un primer momento pensamos que era transferencia de pintura. Hasta que empezamos a pensar cómo había sido la mecánica del accidente en base a lo que veíamos en el lugar de los hechos, y pudimos determinar, ¿sí? Que efectivamente era un brochazo y no era una transferencia de pintura como en un primer momento pensábamos, ¿sí? Después también podemos tener adherencia a restos biológicos. ¿Cómo cuál? Bien, ¿se acuerdan del caso que les conté del vehículo que colisionó con un peatón, que es un chiquito de 4 años, ¿sí? Que salió corriendo? Bueno, eso que ven ahí, ¿sí? Que les estoy demarcando, es una transferencia de restos biológicos del peatón, ¿sí? Ese es el roce que produjo su cara, ¿sí? Con el guardabarro delantero derecho del vehículo. Entonces, ¿cuál es la importancia de las evidencias accidentológicas en las vías? En los vehículos, disculpen, es la determinación de la mecánica siniestral, ¿sí? Porque vamos a correlacionar los daños
Vamos a ir ubicando los daños consecuentes de cada vehículo y vamos a poder ir determinando la mecánica. ¿Para qué también nos pueden servir? Para la determinación de carácter invistente y testigo. Ojo acá, porque esta es una determinación preliminar, ¿sí? Una determinación superficial del análisis de los daños. La determinación de carácter invistente e investido es mucho más profunda, va a dictarse también este taller interdisciplinario, lo va a dictar la licenciada Puertas, y ella va a decir cómo la física también tiene influencia en esta determinación. Así que por favor les pido ojo cuando determinen carácter invistente e investido con los vehículos, porque la física quizás nos lleve una sorpresa y un cambio rotundo. Ahora veamos las evidencias accidentológicas en el entorno, ¿sí? ¿Cuáles evidencias accidentológicas podemos tener en el entorno? Podemos encontrar cualquier elemento o personas que se encuentren en la vía y o alrededores y permitan obtener más información. Por ejemplo, cámaras de seguridad y testigos. ¿Qué cámaras de seguridad podemos encontrar en el lugar del hecho y en zonas aledañas? Podemos encontrar cámaras de seguridad privada o cámaras de seguridad públicas, ¿sí? De propiedad del Estado, de la policía, eso depende de cada ciudad, de cada provincia. Los tipos de cámaras que podemos encontrar, por ejemplo, tenemos esta, que es del tipo domo, en el cual la cámara va girando 360 grados, por lo cual hay que anotar el tipo de cámara que encontramos, porque encontrar una cámara domo en las cercanías del hecho no nos va a asegurar que efectivamente haya grabado el momento de nuestro siniestro vial, porque puede haber tenido otra dirección, su filmación, ¿sí? O también podemos encontrar estas cámaras de seguridad, que son las cámaras fijas, que apuntan hacia una sola dirección, y que en base a esto también nos va a poder ayudar a determinar si filmó o no, y descartar. Ahora bien, cuando averiguan de cámaras de seguridad privadas, cuidado, pregunten si son solo de monitoreo o si también graban, porque hay muchas que son únicamente de monitoreo y no dejan ninguna grabación. Entonces, ¿para qué nos servirían? ¿Sí? Tienen que asegurarse que tenga un sistema de grabación. Y lo importante de las cámaras de seguridad es acceder a estas rápido, ¿sí? Generalmente, hasta 30 días, algunas empresas de seguridad guardan las grabaciones, otras las eliminan a los 15 días, por eso es muy importante prestar atención a las cámaras de seguridad que podemos encontrar en el siniestro vial, ¿sí? Otra evidencia del entorno pueden ser los testigos que hayan percibido a través de cualquiera de sus sentidos el siniestro vial ocurrido, o bien posean alguna filmación de los premomentos, del momento de máximo conflicto, y también nos sirven los postmomentos del accidente, ¿verdad? Ahora bien, hay que recordar la calidad de testigos, y hay que recordar quién es el testigo, ¿sí? Si un testigo nos da su testimonio únicamente y no nos brinda una grabación, por ejemplo, yo recomiendo siempre que los peritos escuchemos con pinzas. ¿Por qué? No es por atacar a los testigos, sino porque los testigos son personas normales como nosotros. Y en base a sus vivencias, en base a sus traumas, en base a lo que le estaba ocurriendo en el momento, en base al estado anímico, un montón de situaciones, es que el testigo percibe el siniestro vial, en este caso, lo interpreta y lo recuerda. Por eso podemos tener dos testigos que estaban uno al lado del otro, y sin embargo las testimoniales nunca van a ser coincidentes. Por eso mismo hay que tener cuidado al trabajar con testimoniales, ¿sí? ¿Cuál es la importancia entonces de las evidencias accidentológicas del entorno? La determinación de la mecánica siniestral, efectivamente, si conseguimos grabaciones, como les decía en un primer momento, si eso nos puede brindar una certeza en la mecánica del accidente, que sería buenísimo para nuestro trabajo, obviamente, y la obtención de filmaciones del momento de los hechos, ya sea de manera privada o pública. Vamos a hablar entonces ahora de las evidencias accidentológicas que podemos encontrar en las víctimas. Podemos encontrar evidencias de trayectoria, de lesiones externas, ropa, calzado y accesorios, o lesiones internas. Las lesiones de trayectoria son las ocasionadas por el paso de una llanta sobre un material blando, dejando marcada la huella de la llanta y de su labrado, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos, ¿sí?, la pierna de una de las víctimas de un siniestro vial, y lo que podemos observar ahí es cómo se estampó la huella, ¿sí?, que pasó por sobre su pierna. Luego tenemos las lesiones externas y las lesiones internas, que ahí el perito tiene que hacer un análisis minucioso de la historia clínica y o informe de autopsia, ¿sí? Acá siempre es recomendable consultar ante un análisis de una historia clínica o de un informe de autopsia con un médico, ¿sí?, para que pueda traducirnos las historias clínicas y las terminologías utilizadas por ellos.
¿Para qué es importante esto? Para que relacionar las lesiones con la mecánica planteada. Y por último, tenemos las ropas, calzados y accesorios, ¿sí? Hay que analizar el estado de los mismos para verificar si existe algún daño en ellos, producto del siniestro, y también poder correlacionarlos con nuestra mecánica. Lo que podemos ver acá es la huella de trayectoria que ya les mostré antes, ¿sí? Pero ahora sobre la campera de una de las víctimas de un siniestro vial. Y acá lo que les estoy mostrando es cómo se debe verificar efectivamente el estado de los accesorios que podemos encontrar en el siniestro vial, como por ejemplo el casco, ¿sí? ¿Esto para qué? Para correlacionar daños con la mecánica probable también. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la importancia que van a tener las evidencias en las víctimas? La determinación de la mecánica siniestral. Bien. Hasta aquí llega mi parte teórica. Yo quiero que ustedes me digan si les quedó alguna duda, si no fui clara en algo, si necesitan que ahonde un poco más en alguna temática, para que podamos seguir a la parte práctica y entendamos todo, ¿sí? Si alguno tuvo alguna duda en la parte teórica que ofreció la licenciada, puede consultarlo ahora o bien al final, una vez que terminemos la parte práctica. Bien. Si no tenemos alguna duda, entonces vamos a proseguir con la parte práctica, ¿sí? Para no demorarnos más. Bien. A ver. Te voy a explicar, Florencia, aguárdenme 2 segundos. Voy a ir a la diapositiva, disculpen. ¿Sí? Hundimiento, abolladura, ¿sí? Bien. Bien. Hundimiento, abolladura, ¿sí? Y plegamiento son parte de las evidencias de deformación, ¿sí? Que son cualquier cambio de tamaño o forma del cuerpo, ¿sí? Debido a tensiones externas, ¿sí? En este caso podemos ver una deformación que está clara ahí, ¿sí? Bien, prosigamos entonces con la siguiente. Acá lo vemos desde otro punto, ¿sí? Vean la deformación clara que tiene el capot en el sector delantero de este vehículo. Ahora bien, vamos a la diferencia entonces. El hundimiento genera una parte cóncava, ¿sí? Nosotros pensemos que el vehículo tiene una superficie plana, si bien sí tiene sus concavidades y convexidades en base al diseño, esa superficie es plana. Cuando nosotros encontramos una concavidad, es decir, un hundimiento, una parte profunda, ¿sí? En el daño, lo que ahí vamos a tener es un hundimiento, ¿sí? Ahora bien, lo que yo les decía es que es importante decir hacia dónde se dirige el hundimiento, porque por ejemplo acá tenemos una deformación por hundimiento hacia el sector posterior del vehículo. ¿Ven la prolongación del daño? ¿Sí? ¿Ven la concavidad que toma el capot? Ahí tenemos una abolladura. Bueno, esta imagen está muy saturada así de iluminación, pero es lo que podemos ver, ¿sí? Si se fijan en la parte delantera de la puerta que les estoy marcando, y en la parte posterior ven cómo se arma una concavidad, ¿sí? Que sería así para ustedes, ¿sí? La abolladura es el hundimiento de la primera lámina, únicamente de la primera lámina, ¿sí? En cambio, el hundimiento es más profundo, ¿sí? Vean esa diferencia con esta diferencia. Ven que es una abolladura muy leve, ¿sí? Por eso mismo yo les decía que cuando tuvimos este caso no entendíamos por qué la abolladura era tan leve hasta que supimos quién era la víctima, la edad, el tamaño, etc. ¿Sí? La abolladura se muestra en las partes salientes y entrantes que tiene la abolladura, porque al ser muy leve, ¿sí? Genera una deformación de esa primera placa, lo que genera también cosas puntiagudas, ¿sí? Por ejemplo, acá en el sector extremo derecho, ¿sí? Ustedes van a poder ver que la lámina de ese vehículo, del guardabarro de ese vehículo, está quebrada, ¿sí? Ven que está como levantada. Ese es un punto saliente de la abolladura. El punto entrante en realidad es el hundimiento, ¿sí? Es ¿sí? La concavidad que tiene esa abolladura.
Y acá en la parte superior, por el destello de luz, ¿sí?, que ven acá, pueden ver cómo ese también es un extremo saliente, y acá se genera una concavidad, ¿sí? Y todo esto es el sector saliente. Y el plegamiento, podemos explicarlo así como hundimientos, ¿sí? Hundimientos que están unos seguidos del otro. Entonces, como están unos seguidos del otro, lo que generan es un vértice para la unión de ellos, ¿sí? Porque yo digo acá que generalmente es por el cuerpo de la víctima. Por ejemplo, en este caso, ¿sí?, lo que se puede observar es que lo que generó, además del plegamiento, las zonas de limpieza que vemos ahí, ¿sí?, de la cual ya hablamos, podemos verificar entonces que el contacto de la víctima en ese vehículo fue en dos partes, ¿sí? Primeramente generó la bolladura, ¿sí?, del sector delantero, y posteriormente se dirigió hacia el sector derecho trasero, golpeando nuevamente con el capó de ese vehículo, ¿sí?, y produciendo un nuevo hundimiento que en su conjunto conforman un plegamiento. No sé si fui clara, si me expliqué. ¿Sí? Bueno, y lo que les decía es que, bueno, el plegamiento también puede ser en situaciones en donde no involucra el cuerpo de una víctima, de un peatón, sino que puede darse por el contacto entre los mismos materiales, ¿sí?, producto del siniestro vial. Por ejemplo, acá esta chapa patente está plegada hacia el sector superior, claramente porque tuvo un enganche con algún otro material que generó que se doble hacia el sector superior. ¿Sí? Bueno. Perfecto. Entonces, ¿sí?, voy a avanzar hacia la parte práctica. Bien. Vamos al hecho que nos compete, ¿sí?, el análisis del siniestro vial del caso real. Este caso real se los enviamos por email. En caso de que no se lo hayamos enviado, por favor, avísenos, así se los remitimos nuevamente, ¿sí? Y también verifiquen casillas de spam y no deseados, ¿sí? Bien, el siniestro vial que nos trae para aquí, ¿sí?, ocurrió en Los Tarcos y Las Acacias, en el barrio de Tres Cerritos de Salta Capital. ¿Sí? Ahí es la intersección de Los Tarcos y Las Acacias. Podemos ver que existe una plaza, ¿sí?, entre Los Tarcos, Las Acacias, Los Ligustros y las Araucarias, ¿sí? Por lo que, por ejemplo, ya desde un primer momento podemos suponer, ¿sí?, suponer que la intersección tiene una buena visibilidad, ¿sí? Esta es una toma que hice con Google Street View, ¿sí? Fijémonos que yo lo situé en junio del 2019 por la fecha de ocurrencia, ¿sí? Uno siempre busca verificar cómo era la intersección, ¿sí?, o la vía o el sector del siniestro vial en los momentos en que fue su producción, ¿sí? Lo que vemos efectivamente es que es una intersección con amplia visibilidad, ¿sí? Estas son las acacias y estos son los tarcos. Y al ser una plaza, generalmente las plazas, al menos de la ciudad de Salta, tienen vigilancia de cámaras de seguridad pública. ¿Cuál es el plano del siniestro vial que nos llega en el expediente? Es este, ¿sí? No sé si lo habrán visto. ¿Qué indica? A indica el sentido de circulación vehicular de las arterias. B indica el alumbrado público en funcionamiento. Esta es una evidencia, esto es muy importante tenerlo en cuenta. La 1, la señal 1, que es la que marca acá, es una huella de fracción que está demarcada sobre la calzada, ¿sí? El número 2, ¿sí?, indica restos del automóvil protagonista, pero acá, por ejemplo, encontramos un problema en nuestro plano, ¿sí?, para nuestra intervención. No aclara, ¿sí?, no aclara qué tipo de resto es el que estamos viendo acá a simple vista con el plano y las referencias únicamente, ¿sí? En el punto número 3 señala huella de fracción en el cordón de cemento, en el número 4 indica la presencia de un casco protector sobre la calzada, en el número 5 señala resto de la motocicleta sobre la acera, en el número 6 señala mancha de aspecto oleoso sobre la calzada, en el 7 indica posición y ubicación de la motocicleta, apoyada sobre su lateral izquierdo, para tener en cuenta, y observándose en sus daños en lateral derecho, y con su frente orientada hacia el cardinal nor-noreste. El 8, por último, indica la posición y ubicación del automóvil
observándose daños en su parte anterior y con el frente orientado hacia el punto cardinal norte. Bien, de las referencias ya tenemos una lectura más o menos de lo que podemos llegar a tener. Tenemos una motocicleta que tiene daños en el sector derecho y cuya posición final es sobre su lateral izquierdo, y tenemos por otra parte un vehículo que tiene daños en su sector anterior, ¿sí? Acá hay una nota muy importante que hay que leer, y es que se deja constancia que al momento del arribo del personal de criminalística, el automóvil protagonista fue desplazado de su punto de inmovilidad, ¿sí? Bien. ¿Qué vehículos intervinieron en el siniestro vial? Tenemos el vehículo 1, que es un automóvil marca Volkswagen, modelo Surán, color negro, ¿sí? Esas son las fotos del vehículo. Pueden verificar efectivamente los daños en la parte anterior, ¿sí? Acá lo que faltaría colocar, ¿sí?, que no aparece en el expediente, es una foto de la parte posterior del vehículo. Por más que los peritos interventores sepan que la parte posterior del vehículo no posea daños, igual tienen que suministrarla para que el perito de parte corrobore que efectivamente no hay ningún daño que se produjo, ¿sí?, y que no fue documentado correctamente. Por otro lado tenemos el vehículo número 2, que es una motocicleta, marca Gilera, modelo SMX, color azul, ¿sí? Ahí la vemos, esas son las fotos del expediente. Y acá nos demarca, ¿sí?, daños en el sector del motor, ¿sí? Ahora bien, vamos al expediente, ¿sí? Yo les voy a dejar de compartir y mientras les voy a comentar. Cuando hice mis prácticas profesionales en la División de Criminalística de la Policía de la Ciudad de Salta, tuve la oportunidad y la suerte quizás de poder ir al siniestro vial que nos compete en el día de la fecha. Por lo que por eso van a ver algunas fotografías, ¿sí?, que son de mejor calidad y otras como fotocopia, ¿sí?, ya que un colega nuestro nos brindó este caso práctico y él hizo una fotocopia del expediente. Yo tengo algunas fotografías del momento del siniestro, ¿sí? Bien, este es el caso práctico. Vamos a ir a lo que a nosotros nos compete, ¿sí? Esta es la verificación, ¿sí?, de todos los inventarios de cada automotor. Vamos al informe técnico vehicular, ¿sí? Acá tenemos la fecha, esto es importante saber cuándo se hizo, es el 4 de julio del corriente, que sería del 2019, ¿sí? A las 10 horas se trasladó según qué nota, ¿sí? Y en la carátula de la causa es supuestas lesiones culposas en siniestro vial, ¿sí? ¿Por qué? Porque la víctima en un primer momento fue derivada al Hospital San Bernardo con vida, pero con código rojo, y después falleció, entonces la carátula cambió a supuesto homicidio culposo por accidente de tránsito, ¿sí? ¿Cuándo ocurrió el hecho? El 3 de julio del 2019 a las 8:05 aproximadamente. Siempre las horas son aproximadas. Vamos a la verificación del vehículo 1, ¿sí? Acá tenemos los datos, que ya se les dije, y tenemos los daños, ¿sí? A simple vista se observan los siguientes daños de reciente data. Nos dicen que tiene una abolladura en el sector derecho del capó. La foto que les coloqué abajo, y lo que está entre paréntesis, es mi intervención en ese siniestro vial como practicante, ¿sí? Para mí eso no es una abolladura únicamente, porque nos demuestra, como ya les dije, que la motociclista en este caso tuvo 2 contactos con el capó del vehículo con el que impactó. Entonces eso ya nos brinda una señal y una parte muy importante de la mecánica, que es cómo la motociclista fue expulsada del vehículo o cómo fue impactada y hacia dónde salió, ¿sí? Por eso lo que podemos ver es que en el 1, ¿sí?, lo que yo marco es que hay un hundimiento en vértice inferior derecho del capot. Por eso, Florencia, yo te decía de que para mí el plegamiento son 2 hundimientos juntos. Y ya en el segundo lo que marco es el plegamiento con proyección de izquierda a derecha hacia el vértice superior derecho del capot, ¿sí?, como está demarcado en esa huella amarilla. En este caso, lo que vemos ahí es una zona de limpieza, ¿sí?, en el vértice inferior derecho del capot, y una zona de limpieza en el vértice superior derecho del capot, que son consecuentes entonces con estas imágenes que vimos acá del plegamiento. Luego, ¿qué nos dice? Nos dice que tenemos una fricción con desprendimiento de pintura y adherencia de pintura color azul en vértice anterior derecho del capot. Entonces, si tenemos la motocicleta azul y tenemos adherencia de pintura color azul, efectivamente es por el contacto de la motocicleta con el vehículo, ¿sí? Claramente ahí pasa a ser una evidencia para nosotros esa adherencia de pintura.
¿sí? Luego tenemos el capot cuadrado, ¿sí? Que eso es justamente por el hundimiento que se produce y la rotura de todos los materiales del sector anterior del vehículo, de todas las partes. Tenemos rotura en sector derecho de paragolpes delantero con desprendimiento parcial. ¿Bien? Ahí vamos, ¿sí? En este caso, ¿se desprendió el capot? Sí, pero solo de uno de sus extremos. Por lo tanto, nosotros no podemos decir desprendimiento total, tenemos que aclarar que es un desprendimiento parcial. Y volvamos a la pregunta que nos hacíamos hace un rato. Si tiene desprendimiento, tiene rotura, ¿lo ponemos? Sí, lo pongamos, ¿sí? Porque este tiene un desprendimiento, pero acá claramente, ¿sí? Tenemos una rotura, ¿sí? Tenemos una fractura, hay un pedazo del paragolpe que nos está faltando, ¿sí? Acá lo que nos dice es que tenemos una rotura del vértice derecho del paragolpes delantero, ¿ven? Ahí lo volví a aclarar. Acá aclara que tiene rotura del radiador y desprendimiento total de la parrilla, ¿sí? Que hasta ahora no las vimos en base a las fotografías del expediente. Luego tenemos en el 10 una zona de limpieza en el sector superior del guardabarro delantero y el desprendimiento parcial del paragolpe en lateral izquierdo, ¿sí? Tenemos también rotura de acrílico de la óptica delantera derecha, tenemos rotura del sector superior de la parrilla, tenemos torsión del sector derecho del alma del paragolpe delantero, fricción del paragolpe delantero y abolladura de la chapa patente delantera, ¿sí? Pero hasta ahora, ¿sí? Lo único que visualizamos son las fotografías que yo le aporté a este PDF, ¿sí? No vemos fotografías que nos indiquen efectivamente cada indicio que se nos dice en el expediente. Que eso estaría faltando para que nosotros podamos interpretar mejor lo que el otro perito nos quiere decir, ¿sí? Los elementos de seguridad tenemos que tener un parabrisas en condiciones, brillo de las puertas en condiciones y polarizados, espejo retrovisor interno y externo en condiciones, ¿sí? Anclaje de asientos en condiciones, apoyos cabeza en condiciones, parciales en condición, goma antideslizante de pedales en condiciones. Sistema eléctrico no verifica daños, sistema de dirección no verifica, sistema de frenos verifica por los daños que presenta, pero no nos indica si tiene alguna falla, únicamente nos dice que lo verificaron. Luego tenemos el sistema de rodamiento que dice que los neumáticos se encuentran en óptimas condiciones en cuanto a su banda de rodamiento y compresión de aire normal. Esto es fundamental, ¿sí? Acá tenemos las fotografías que yo le mostraba en PowerPoint, ¿sí? Los daños muy generales, y acá, claramente, podemos ver la chapa patente, ¿sí? Y todas las roturas del sector anterior. Vamos a ver los daños de la motocicleta, ¿sí? Para poder empezar a analizar el caso. Tenemos desprendimiento del carenado lateral derecho sobre tanques, ¿sí? Acá, esta fotografía, lo que yo indicaba, ¿sí? Es que hay un desprendimiento del carenado lateral sobre tanques, transferencia de pintura en barral de suspensión delantero, ¿sí? Aquí hay una transferencia de pintura. ¿Qué falta ahí? El color de la pintura, efectivamente. Después tenemos altura de tapa de motor en lateral derecho, torsión de pedal de freno, torsión y flexión en sector anterior derecho del radiador, torsión y fricción en tubo de caño de escape situado en la parte media, fricción en barra de suspensión delantera derecha, fricción en extremo de empuñadura derecha, rotura de acrílico sector derecho de la luz posterior, fricción y rotura en extremo de manivela derecha, fricción en lateral derecho del tanque combustible, salpicaduras de mancha de aspecto oleoso en parte media derecha de la motocicleta y torsión de palanca selectora de cambios, ¿sí? Acá lo que yo marco, que no le marcaron, ¿sí? Es una efracción en el manillar izquierdo, ¿sí? Como pueden ver, ahí hay una efracción, y esa efracción tiene correspondencia con el lateral sobre el cual cayó la motocicleta, ¿sí? Bien, tenemos fricción en el apoyapié delantero izquierdo, eso sí hacen notar, pero no lo del manillar. Tenemos que los elementos de seguridad no presentan espejos retrovisores, elementos reflectantes parte delantera sí tiene, el asiento está en condiciones, los antideslizantes de pedal están en condiciones, y el casco, sí, por más que en el plano nos decía que se encontraba presente, ellos en la verificación técnica del día siguiente no pudieron verificar el estado del casco, ¿sí? Después tenemos el sistema eléctrico, que se verifica el normal funcionamiento, el sistema de dirección, se verifica por los daños que presentan, pero
no nos dice mucho más. Sistema de freno se verifica en forma manual, en freno delantero, en condiciones del freno posterior, presenta daños en el pedal de freno. Y tenemos el sistema de rodamiento, las neumáticas se encuentran en óptimas condiciones en cuanto a su banda de rodamiento y compresión de aire normal. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora que vimos, ¿sí?, todos los daños que podemos encontrar, ¿sí?, yo quiero que vayamos a la planimetría. ¿Sí? Esta es la planimetría, así se nos presenta. ¿Sí? Esta también es una fotografía de Google Maps. Y estas son las fotografías que están en el expediente. ¿Ven que no son de mucha calidad? Muchas veces esto nos presenta una dificultad. Claramente acá se ven la dirección de las huellas, ¿sí?, que ellos tomaron, la posición de la motocicleta, que efectivamente vemos que está sobre su lateral izquierdo. ¿Sí? Acá lo que nos quiere indicar, esta toma es sobre las acacias. Esa donde marca 7, ¿sí?, es donde quedó la motocicleta, ¿sí?, posterior. Esa es la esquina de los Tarcos y las acacias. Acá de nuevo vemos la motocicleta, acá vemos la pérdida de líquido oleoso de la motocicleta, ¿sí? Acá vemos el casco, que efectivamente después no pudieron comprobar. Acá vemos los restos, ¿sí?, que dicen que son restos plásticos del automóvil, ¿sí?, el casco, las huellas de fricción, la motocicleta, el vehículo. ¿Ven en esa foto cómo está proyectado el plegamiento? Esa concavidad que se ve acá, justamente es eso lo que nosotros tenemos que buscar en un plegamiento, ¿sí?, ese vértice. Esta es la otra fotografía. Y ahí pasamos a la planimetría. Entonces, una vez que hicimos el análisis de los daños, que entendimos que todos los daños de la motocicleta, ¿sí?, que efectivamente son por daños, porque tienen desprendimiento, rotura, ¿sí?, torsión, están del lado derecho. El vehículo tiene, por otra parte, daño en el sector delantero. Entonces, ¿cómo pudo haber sido la colisión? ¿Sí? ¿El sector anterior del vehículo pudo haber colisionado con el sector izquierdo de la motocicleta? En base a los daños, en base a la dirección del plegamiento, a la profundidad de los daños, a cómo están dirigidos. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Puede ocurrir? ¿O efectivamente es todo lo contrario? Sí, efectivamente es todo lo contrario, ¿sí? Claramente los daños que se presentan en las verificaciones técnicas que están hechas, ¿sí?, por la policía, podemos verificar entonces que el contacto de estos dos vehículos fue con el sector anterior delantero del automóvil en el sector medio derecho de la motocicleta, ¿sí? Entonces, en base a eso también podemos decir cuál es el sentido de circulación de cada vehículo, ¿sí? Porque no podemos plantear una mecánica si no sabíamos por dónde se desplaza, y además teniendo en cuenta que las vías son de doble circulación, ambas vías. Entonces podemos entrar en confusión. Para eso, ¿qué es importante? Además de analizar los daños, porque justamente nos ubicaron al auto en esta posición y a la motocicleta en esta posición, ¿sí?, con los daños en el sector derecho. Podemos verificar entonces también por las huellas, por la dirección que tomaron las huellas, ¿sí?, que efectivamente, y la posición final de los vehículos, ven que el automóvil está sobre los Tarcos, la motocicleta quedó justo en la esquina de los Tarcos y las acacias, pero sobre las acacias, ¿sí? Podemos entonces determinar, ¿sí?, que la motocicleta venía circulando por las acacias en sentido de circulación noroeste-sureste, ¿sí?, en base a la rosa de los vientos que nos plantea acá la policía, ¿sí?, y el vehículo circulaba por los Tarcos. Bien, ya teniendo eso podemos plantear múltiples cosas. Ya sabemos por dónde circulaban, ya sabemos cómo se contactaron, ¿sí?, cuál es el contacto que tuvieron estos dos vehículos, y ahora, el lugar momento de impacto, ¿lo podemos determinar en este caso? Yo les pongo acá las referencias, ¿sí? Veamos que el 1 es una fracción, el 2 son restos, ¿sí?, de esos hablamos hace ratito, los restos del automóvil. El 5 señala restos de motocicleta, ¿sí?, que claramente fue despedido ese resto porque quedó sobre la acera de las acacias, posterior a la intersección con los Tarcos.
Entonces, ¿podemos determinar efectivamente el lugar, momento, impacto? Sí, podemos determinar una zona. En base a los indicios que se nos presentan, podemos decir que la zona, el lugar, momento de impacto, fue en este cuadrante, ¿sí?, de la intersección. Lo que corresponde en este caso, si queremos dividir en cuadrantes, es unir estas líneas, ¿sí?, de contacto que yo estoy marcando acá, esta línea, es unir las 4 intersecciones, ¿sí? Marcar una línea acá, otra línea acá, ¿sí? Una vez que dividimos el cuadrante, le marcamos los límites al cuadrante, con reglas paralelas, por favor, se divide a la mitad, ¿sí?, el cuadrante que aproximadamente correspondería, ¿sí?, porque no fuimos al lugar de los hechos, entonces no verificamos si efectivamente fue así, que correspondería con la división de carriles que supuestamente se encuentra demarcada como lo muestra el plan, ¿sí? Y esto también. Entonces, el lugar, momento de impacto, ¿sí?, es en el cuadrante número 2 o cuadrante noreste, ¿sí? Los cuadrantes se enumeran de derecha a izquierda y en el sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, acá estaría el cuadrante número 1, acá estaría el cuadrante número 2, acá estaría el 3 y aquí estaría el 4, ¿sí? Bien, ¿qué otras cosas podemos observar? Podemos observar la mecánica posterior al impacto, ¿sí? Podemos observar entonces con el plegamiento que encontramos ¿sí?, en el vehículo, que efectivamente tomaron contacto, si en el sector derecho la motociclista estaba sobre la motocicleta, golpea, ¿sí?, 2 veces con el capó. Pero no podemos decir, porque no tenemos otro rastro, si ella cayó, porque no nos dicen cuál fue la posición final de la víctima, ¿sí? Por más que haya sido movida, debería estar demarcado la policía interventora, si no la división de criminalística, sino el primer policía que llegó e intervino en el hecho, debería haber dejado en claro dónde se encontraba la posición de la víctima, previo a su traslado obviamente al hospital, ¿sí? Podemos entonces entender que ella, por más que no sepamos dónde quedó, sabemos que ella golpeó con el capó del vehículo, ¿sí?, y generó ese plegamiento. También lo que podemos decir es que el vehículo claramente perdió, ¿sí?, una de sus partes aquí. Podemos decir que fue un contacto violento también por hacia dónde salió despedido este resto que está marcado con el 5 de la motocicleta, ¿sí? Pero, por ejemplo, con las evidencias que tenemos aquí, no podemos determinar velocidad, podemos determinar prioridad de paso, ¿sí? Podemos determinar prioridad de paso, ¿y qué podemos determinar también? Podemos determinar también prioridad accidentológica, ¿sí? Pero eso, siempre, al analizar un plano, analizar los indicios, nosotros como peritos de parte tenemos que tener especial cuidado, ¿sí? Y tenemos que analizar todas las aristas. No importa en el primer análisis si nuestro cliente se ve perjudicado o favorecido. Tenemos que hacer el análisis completo, porque nosotros como peritos de parte tenemos que aconsejarle bien al abogado, tenemos que aconsejarle de una manera certera y tenemos que recordar siempre que nuestra ciencia es una ciencia metodológica, sistemática, y que lo que nosotros determinamos, siempre otro perito tiene que poder determinarlo. Nosotros no podemos mentir para favorecer a nuestra clientela. Entonces, lo que podemos acá, por ejemplo, si seríamos peritos de parte de la persona que manejaba el vehículo, ¿sí?, la SURAM, podemos decir entonces que la prioridad de paso es un elemento a favor, ¿sí?, en la determinación que podemos visualizar acá en el plano. ¿Sí? Él tenía la prioridad de paso, ¿sí? Porque tenía la derecha, ¿sí?, como dice la ley. ¿Qué podemos determinar también? En un primer momento, carácter de embistente embestido, ¿sí? Claramente, ¿quién embiste en base a los daños y la proyección de los daños? El vehículo embiste la motocicleta en un primer momento y a grandes rasgos. Por favor, siempre recuerden eso, que el carácter embistente embestido tiene que ser analizado profundamente, que bueno, va a ser en otro taller, ¿sí? Yo me voy a limitar a lo que me corresponde a mí, ¿sí? ¿Qué deberíamos analizar, por ejemplo, en este caso? ¿Sí? En este caso también tenemos que analizar que al tener una plaza presente tenemos que tener en cuenta y verificar si en esa plaza se encuentra una cámara de seguridad. Acá hay viviendas, ¿sí?, que pueden llegar a tener cámaras de seguridad, ¿sí? Y acá en las cercanías, posterior a los Tarcos, ¿sí?, se encuentra la intersección de la avenida Reyes Católicos con las Acacias. Ahí hay semáforos y es una avenida bastante concurrida, entonces quizás podríamos obtener alguna cámara que en la lejanía nos demuestre cómo fue el siniestro, ¿sí? Eso es todo por mi parte, ¿sí?
la pericial accidentológica, ¿sí? Si tendría más que la descripción del lugar de los hechos, hablaríamos si en esta pericial también se debería haber determinado la mecánica por el perito interventor, ya sea de la policía, ¿sí? Del Departamento de Criminalística de la Policía de acá de Salta, o bien con la intervención del CIP. Pero en este caso únicamente lo que hacen es la descripción del lugar de los hechos, con las medidas, que están todas en el plano, ¿sí? Acá lo que demuestran, que es también importante, si bien no nos dicen una mecánica, lo que nos dicen es que se observa la vía por la cual circulaba la motocicleta, ¿sí? Nos marca que las acacias. Entonces ya tiene un punto a favor la mecánica que habíamos planteado hace unos instantes, ¿sí? Esta es otra vista, más cercano, este es los Tarcos, ¿sí? Y esta es la esquina, los Tarcos y las acacias. Acá lo que podemos ver, ¿sí? Es la calle Los Tarcos, ¿sí? Con vista al sentido de circulación de la Surán, lo que también asevera nuestra mecánica planteada. También, ¿qué nos dice acá? Que tenemos señales viales existentes, ¿sí? De nomenclatura y dirección. Y ya directamente pasamos a la autopsia médico-legal, ¿sí? En este caso, la autopsia médico-legal, lo que nos va a decir, ¿sí? Es que la paciente estuvo 10 días internada, si no me equivoco, ahora lo verificamos, ¿sí? Acá en sus conclusiones. Dice que la muerte de esta chica fue el 15 de junio del 2019, ¿sí? Recordemos que el hecho pasó el 3 de julio, ¿sí? Lo que nos dice es que nos dice la talla, el peso, que eso también nos sirve justamente para saber si el plegamiento corresponde efectivamente con el cuerpo de ella, porque ¿qué hubiera pasado si la motocicleta tenía 2 ocupantes? No sabemos cuál es la víctima que golpeó con el capot del vehículo, ¿sí? La edad aparente entre los 25 y 30 años, señas particulares no presentan, ¿sí? Este es el examen cadavérico, ¿sí? Donde nos dice que tiene pupilas simétricas, conjuntivas transparentes, palidez labial y facial, producto del deceso. Por boca y nariz no se observan salida de líquidos, tiene las uñas cortas, con los lechos iguales pálidos, ¿sí? Que es claramente por el deceso también. Los genitales no presentan particularidades y perine no presenta lesiones. Por más que es un siniestro vial, la médica legal siempre debe constatar, ¿sí? Para determinar efectivamente qué es lo que ocurrió. Nos dice la temperatura ambiental y la temperatura rectal, que en el caso de que la médica, si no nos haya determinado un estimativo del deceso de la persona, eso nos sirve para determinar a nosotros con un análisis retrospectivo, ¿sí? Nos dice que el intervalo post-mortem informado es de aproximadamente entre 15 y 18 horas, o sea, esta chica estuvo internada, ¿sí? Fallece en el centro médico, y de ahí es trasladada a la morgue, ¿sí? El intervalo que se les informa a la médica cuando ingresa es de 15 a 18 horas, ¿sí? Lo que podemos acá ver, ¿sí? Que es importante, es que en la cabeza ella presenta contusiones con hematomas en región temporoparietal derecha, ¿sí? Por acá, con hematoma parietal subglial derecho, por eso es importante asesorarse por estas terminologías, que para nosotros pueden ser muy ajenas, con hemorragia subaracnoidea y edema cerebral, que presenta trepanación para catéter de PIC. Claramente, esto es una intervención que le hicieron en el hospital al momento del ingreso, ¿sí? No presenta particularidades en su cara, en el cuello no presenta lesiones, en el tórax no presenta lesiones, en el abdomen no presenta signos ni señales de violencia. En el miembro superior presenta un scalp de dorso de mano derecha, ¿sí? No nos brinda fotografías y tampoco nos brinda más características de ese scalp, entonces no podemos determinar si fue producto del siniestro o producto de algo que haya ocurrido dentro de la internación, ¿sí? En los miembros inferiores presenta fractura de fémur derecho, contracción y múltiples hematomas en ambos miembros inferiores. Esto es fundamental porque nos está aseverando la conclusión que nosotros habíamos sacado de que justamente el contacto entre el vehículo y la motocicleta es en el sector derecho de la motocicleta, ¿sí? Acá nos dice que, bueno, el cadáver de la morgue, el cadáver se remite a la morgue sin ropa, por lo que no podemos hacer un análisis de su ropa, ¿sí? Y da una conclusión como que fallece por un producto de golpe con o contra elemento romo, duro y contundente de alto impacto en accidente de tránsito, lo cual provocó la muerte como consecuencia de TEC grave, ¿sí? Que es traumatismo encefalocraniano, con insuficiencia respiratoria por contusión pulmonar bilateral, distrés respiratorio de adulto, lo cual se acredita por los resultados de laboratorio y evolución de UTI, ¿sí? Porque estuvo en terapia intensiva,
de la paciente durante los días que fue asistida, ¿sí? Podemos aseverar, porque tenemos que, claramente presenta una contusión en la cabeza, podemos aseverar, es mi pregunta y quiero que ustedes me la contesten, si podemos aseverar que la motociclista venía o no con el casco puesto, porque esa es una de las preguntas que los peritos de parte tenemos que contestar, que verifiquemos específicamente si el motociclista poseía al momento del siniestro el casco colocado. ¿A ustedes qué les parece? ¿Podemos o no podemos? Bien, yo les adelanto, sí. La respuesta es no. Si bien tenemos una contusión con hematoma en región temporoparietal derecha, con hematoma, etcétera, ¿sí? Nosotros sabemos, ¿sí?, que el casco contiene, ¿sí?, la cabeza del motociclista y la protege. Pero eso no quiere decir que la cabeza del motociclista ante un impacto salga ilesa. Y como dice Nadia acá, efectivamente no podemos asegurarlo porque no lo vimos. Además que los de la División de Criminalística, la verificación técnica, no nos muestran la verificación del estado en el que se encontraba el casco al momento del siniestro o al momento en que ellos lo relevaron. En el plano tampoco nos colocan fotografías específicas del casco ni aclaran su estado de conservación y uso, por lo que no podemos determinar, ¿sí?, exactamente ese punto de pericia. Siempre ustedes tienen que concluir con las cosas que ustedes pueden ver y a la información que ustedes pueden acceder. Como les dije antes, y ya para ir finalizando, los peritos tenemos limitaciones, los peritos no somos magos y no podemos adivinar cosas que no se nos son informadas. Los peritos de parte, yo digo que muchas veces estamos medio atados de manos, porque la información que tenemos en el expediente es muchas veces insuficiente para la cantidad de puntos periciales que nos solicitan, o la calidad de puntos periciales que nos solicitan. Pero no es un error del perito decir que no se puede determinar. Es totalmente humano, nuestra profesión, nuestra ciencia también tiene limitaciones. Y recuerden que es su nombre el que está cuando aseveran una conclusión, a la que otro perito no va a poder llegar. Entonces, el ambiente de trabajo tiene que ser ameno, y el ambiente de trabajo se va a hacer ameno justamente cuando los peritos entiendan la limitación que posean, y cuando los otros peritos, los interventores, tengan en cuenta que luego existe otra intervención de otras personas que no pudieron estar ahí. Entonces ellos de la mejor manera tienen que plasmar en sus informes o a través de fotografías, ¿sí?, todas las cuestiones para que nosotros podamos posicionarnos en el lugar de los hechos como si estaríamos ahí justo con el tener el expediente. Muchas veces esto no ocurre, tenemos limitaciones, obviamente tenemos la posibilidad como perito de parte de aconsejar al abogado para pedir que se remitan nuevas actuaciones, nuevos análisis de las partes de los peritos oficiales. Siempre está esa posibilidad, pero en el caso de que no podamos hacerlo, ¿sí?, tenemos que quedarnos tranquilos de que podemos tranquilamente decir y humanamente decir que estamos limitados por falta de indicios y todo aquello material que nos pueda comprobar o nos permita llegar a una conclusión, ¿sí? Eso es todo para mi presentación. Yo quiero consultarles si tienen alguna duda o consulta, si puedo solucionarles algún inconveniente, ¿sí? Para mí es un placer haber dado este taller, me encanta la temática de análisis de evidencia, me parece que es fundamental y que si no tenemos un análisis claro desde el primer momento, y que si no tenemos 100 ojos en vez de 2 a la hora de ver las evidencias y volver a mirarlas, eso nos va a permitir que nuestra investigación sea mucho más ligera, mucho más rápida, mucho más eficaz, y nos permita hacer un asesoramiento como perito de parte que somos mucho más correcto. Muchísimas gracias, licenciada Antonella, por una excepcional disertación acerca del análisis de evidencia. Realmente el material gráfico fue increíble, y para todos los que estaban consultando, sí, todo va a ser remitido a ustedes, así pueden tener todo el contenido de esta clase. Y ahora rápidamente, ya que nos quedamos un poquito cortos de tiempo, si alguno tiene alguna pregunta, creo que la licenciada explicó todo demasiado claro, pero por supuesto que vamos a evacuar todas sus consultas. Pueden aprovechar este momento para escribirlas por el chat y yo se las voy a ir transmitiendo. ¿Hay alguna consulta? Bueno, mientras nos van escribiendo sus consultas, acá Florencia dice se entendió todo perfecto.
Mientras van escribiendo alguna consulta que tengan, quiero recordarles que el taller, la tercera edición, continúa el día lunes, con la temática puntos periciales, que va a ser disertado por la técnica en accidentología vial Elisa de la Fuente, así que estén atentos, porque seguramente ya van a estar recibiendo los links correspondientes para que puedan conectarse. Y acá también Malena le dice: excelente disertación, muchas gracias, licenciada, la verdad que fue excepcional, no hay consultas, súper claro todo. El caso también quedó desplegado de una manera bastante clara, entonces, como ya les mencioné al principio, nos vamos inmiscuyendo un poquito más en los detalles y en esas variables más específicas de cada uno de los temas de este taller interdisciplinario de accidentología. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, les quiero dar las gracias a todos por haber participado de esta jornada excelente. Muchísimas gracias, licenciada, por la disertación. Y recordarles entonces que todavía falta mucho camino por recorrer en este taller, así que los esperamos el lunes de la semana próxima para el siguiente tema. Un saludo a todos y nos estamos viendo en la brevedad. Muchísimas gracias.